La sociedad está vacía. Vacía de significado, vacía de propósito, vacía de almas que verdaderamente comprendan el mundo en el que viven. Todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que consumes, todo lo que crees que te define, ha sido cuidadosamente diseñado para mantenerte atrapado en una existencia superficial, en una jaula de placeres momentáneos que ocultan el verdadero horror de la realidad. Pierpaolo Pasolini vio esto con claridad. Él entendió que el verdadero poder no se ejerce a través de la violencia, sino a través de la degradación. Mira a tu alrededor. Las calles están llenas de personas que han perdido su esencia, que ya no buscan nada más allá del placer inmediato, que viven en una eterna distracción. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien reflexionando sobre su existencia, preguntándose por el verdadero significado de su vida? La gente ya no piensa, solo consume, solo se entretiene, solo obedece. Pasolini lo advirtió. La nueva dictadura no tendría un rostro visible, no vendría en forma de un tirano con un ejército, no impondría su poder con armas ni con leyes opresivas. La nueva dictadura sería invisible, se infiltrarían en la cultura, en la moda, en el arte, en la educación, en cada pequeño aspecto de la vida cotidiana, hasta que nadie pudiera reconocer que estaba siendo dominado. Y lo peor es que esta degradación no es accidental, es intencionada. Ha sido cuidadosamente diseñada para destruir la individualidad, para erradicar el pensamiento crítico, para vaciar al ser humano de todo lo que alguna vez lo hizo libre. Porque un individuo vacío es un individuo controlable. Un individuo vacío no se rebela, no desafía, no se pregunta por qué el mundo es como es, solo acepta, solo sigue el flujo. Si alguna vez has sentido que la sociedad en la que vives se está desmoronando, que todo lo que antes tenía sentido ha sido reemplazado por algo grotesco, artificial y sin alma, entonces ya lo has notado. Has visto lo que otros no pueden ver. Has sentido que hay algo profundamente mal en el mundo que te rodea. Y si te atreves a seguir adelante, si realmente quieres comprender el origen de esta degradación, entonces prepárate, porque lo que viene a continuación no es para cualquiera. Suscríbete ahora a este canal, dale like a este video y compártelo con aquellos que también han sentido que algo no encaja. Porque aquí, en Sikium, estamos para exponer la verdad que la mayoría teme enfrentar. Juntos, llegaremos a los 10.000 suscriptores y construiremos una comunidad que no aceptará vivir en esta sociedad del vacío. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu percepción del mundo. La sociedad ha sido despojada de su esencia, convertida en un mecanismo que ya no necesita coerción, porque hemos aprendido a autoengañarse, a autodestruirse con una sonrisa en el rostro. Pasolini lo vio con claridad. La degradación no es un efecto colateral del mundo moderno, sino su objetivo. La cultura ya no es cultura, el arte ya no es arte. La identidad se ha reducido a una serie de etiquetas diseñadas para segmentar a la población en nichos de consumo perfectamente calculados. Y lo más siniestro de todo es que la gente lo acepta sin resistirse. Han normalizado el vacío. Han aprendido a convivir con la ausencia de significado, con la ausencia de profundidad, con la ausencia de cualquier rastro de lo que antes definía la experiencia humana. Pasolini hablaba de la estética de la degradación, un fenómeno que ha ido mutando con los años, pero que nunca ha desaparecido. En su época, lo veía reflejado en la transformación de la sociedad italiana, en la pérdida de la conexión con las raíces culturales, en la demolición de cualquier vestigio de autenticidad a favor de una homogeneización forzada que destruía la identidad de los pueblos. Hoy esa degradación es aún más profunda.
No es solo que el arte haya sido vaciado de significado, que la literatura se haya convertido en un producto de consumo sin alma, que la música haya dejado de ser un reflejo del espíritu humano para convertirse en una simple mercancía. Es que la degradación se ha vuelto el modelo dominante. La mediocridad se premia, lo vulgar se glorifica, lo banal se impone como norma y lo sublime es ridiculizado. Este es el triunfo definitivo del vacío, la creación de una sociedad donde ya no es necesario oprimir a la gente, porque la gente se ha adaptado a la falta de propósito. No hay necesidad de censurar el pensamiento crítico porque casi nadie lo practica. No hay necesidad de destruir el arte porque el propio sistema se ha encargado de banalizarlo hasta volverlo irrelevante. No hay necesidad de prohibir la filosofía porque el individuo moderno ya no tiene interés en cuestionar nada. Todo ha sido reemplazado por un simulacro, por una versión superficial de la realidad que satisface lo suficiente como para evitar que la gente se rebele, pero que nunca llena el vacío que ha sido implantado en su interior. Pasolini hablaba de la desaparición de Moneno Mecenu, la cultura popular auténtica, del reemplazo de las tradiciones y las costumbres genuinas por productos de entretenimiento prefabricados que no nacen de la comunidad, sino de un centro de producción en masa que decide qué es aceptable, qué es moderno, qué es digno de ser consumido. Y aquí está la clave. No se trata de una simple evolución cultural, se trata de un proyecto de demolición de la identidad colectiva, un proyecto que no busca que la gente piense, sino que reaccione, que no busca que la gente cree, sino que consuma, que no busca que la gente se cuestione, sino que se entretenga hasta la muerte. El capitalismo tardío ha perfeccionado el arte de la distracción, ha convertido cada aspecto de la vida humana en un espectáculo, en una performance, donde lo único que importa es la inmediatez, la superficialidad, la imagen por encima del contenido. Todo está diseñado para mantener la mente ocupada en trivialidades, para asegurarse de que nadie tenga el tiempo ni la energía para cuestionar la estructura misma en la que viven. Y el resultado es un mundo donde la gente ya no tiene pensamientos propios, sino que recicla ideas impuestas por el sistema sin darse cuenta. Un mundo donde la política se ha convertido en una guerra de símbolos vacíos, donde la filosofía ha sido reemplazada por frases motivacionales sin profundidad, donde la espiritualidad ha sido convertida en un producto de autoayuda destinado a apaciguar la ansiedad de vivir en un mundo que ha perdido todo significado. Esta es la gran tragedia de nuestra época. No la pobreza, no la desigualdad, no los conflictos políticos. La verdadera tragedia es que la humanidad ha olvidado quién es. Ha olvidado qué significa existir, qué significa crear, qué significa trascender. Se ha reducido a una entidad programada para consumir, trabajar y morir, sin haber entendido nunca el propósito de su existencia. Y la belleza de la degradación, la razón por la que es tan efectiva, es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está ocurriendo. No sienten que les falta algo porque el sistema se ha encargado de llenar ese vacío con placeres momentáneos, con estímulos constantes, con entretenimiento sin fin. La jaula perfecta es aquella en la que los prisioneros no desean escapar. Pasolini entendió que la decadencia no llega de golpe, no se impone con violencia, no se decreta desde un gobierno autoritario, se infiltra lentamente, se normaliza con el tiempo, se convierte en parte del paisaje hasta que nadie puede recordar cómo era el mundo antes de su llegada. Se introduce a través de la educación, a través del arte, a través del lenguaje, hasta que la gente adopta la mediocridad como norma y la llama progreso. Ese es el triunfo del vacío. La eliminación de toda posibilidad de resistencia
porque el propio individuo ha sido moldeado para no desear nada más. Y lo más aterrador es que no hay una fuerza externa contra la cual rebelarse. El sistema es un ente amorfo, sin rostro, sin una cabeza visible a la que se pueda desafiar. No hay un dictador a quien derrocar, no hay un enemigo claro al que se pueda combatir. Solo hay una red de influencias, de hábitos, de creencias implantadas que condicionan cada aspecto de la vida humana sin que nadie pueda identificar el origen exacto de su opresión. La sociedad del vacío no necesita represión directa, porque ya ha logrado su objetivo. Una humanidad que ha renunciado a la grandeza, que ha abrazado la mediocridad con entusiasmo, que ha olvidado lo que significa existir más allá de lo que se le ha dicho que debe ser. La estética de la degradación es el último paso en este proceso. Es la glorificación de lo grotesco, la normalización de lo absurdo, la imposición de lo vulgar como norma estética. Es la destrucción de todo ideal de belleza, de toda búsqueda de lo trascendente, de todo esfuerzo por alcanzar lo sublime. No porque la fealdad tenga un propósito en sí misma, sino porque una sociedad que ha perdido su conexión con la belleza es una sociedad que ha perdido su conexión con la verdad. Y una sociedad que ha perdido su conexión con la verdad es una sociedad que está condenada a la sumisión. Porque aquí está la clave de todo esto. El vacío no es un accidente, es un arma. Una herramienta diseñada para garantizar que la humanidad nunca despierte, que nunca cuestione su condición, que nunca busque algo más allá de lo que se le ofrece. Porque si la gente entendiera lo que realmente está ocurriendo, si fueran capaces de ver la degradación con claridad, el sistema colapsaría en un instante. Pero mientras sigan entretenidos, mientras sigan distraídos, mientras sigan persiguiendo placeres efímeros sin preguntarse por qué sienten ese vacío constante en su interior, el ciclo se repetirá una y otra vez. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse este sistema antes de que el vacío termine devorándolo todo? Pasolini entendió que la degradación no es un proceso infinito. Llega un punto en el que la ausencia de significado se vuelve insostenible, en el que la falta de propósito destruye por completo la voluntad de vivir. Y cuando eso ocurra, cuando la sociedad ya no pueda sostenerse sobre sus propias mentiras, cuando la gente ya no encuentre consuelo en las distracciones que se le ofrecen, ¿qué quedará? Cuando la degradación alcanza su punto máximo, cuando la sociedad ha sido vaciada de significado hasta su última gota, lo único que queda es el colapso. No se trata de un colapso físico o económico, sino de un colapso existencial, de una erosión completa de la psique colectiva, de una pérdida de dirección tan profunda que ni siquiera el entretenimiento constante puede seguir ocultando el vacío. Pasolini lo entendió. Sabía que la estética de la degradación no era solo un fenómeno cultural, sino una herramienta de control, una estrategia para moldear la percepción de la realidad hasta que la gente ya no pudiera distinguir lo auténtico de lo artificial, lo valioso de lo trivial, lo real de lo construido. Y cuando la percepción está completamente alterada, cuando lo grotesco se convierte en norma y lo sublime se reduce a una reliquia del pasado, la humanidad se convierte en un animal domesticado, dócil, programado para seguir órdenes sin cuestionarlas. El arte se convierte en una caricatura de sí mismo. El pensamiento crítico se reemplaza por respuestas predefinidas. La historia se reescribe una y otra vez hasta que ya no queda un hilo que conecte a la gente con su propia identidad. El vacío no es solo una ausencia de significado, es un método de anulación, es una forma de reprogramación de la mente colectiva. Porque cuando destruyes la conexión con el pasado,
con los valores que dieron forma a una civilización, con los principios que permitieron la grandeza, entonces la gente deja de tener una base desde la cual construir su identidad. Son completamente moldeables. Pueden ser dirigidos hacia cualquier dirección sin resistencia. Pueden ser convencidos de cualquier cosa sin necesidad de imponerla por la fuerza. Porque si no tienes raíces, si no tienes memoria, si no tienes un marco de referencia sólido, entonces cualquier cosa que se te diga que es la verdad se convierte en la verdad. No porque sea real, sino porque ya no tienes las herramientas para contrastarla, para analizarla, para desafiarla. Ese es el verdadero triunfo del vacío. La creación de una masa humana maleable, sin identidad propia, sin fuerza interior, sin capacidad de ver más allá de lo inmediato. Pasolini lo veía en la cultura, en la progresiva degradación de lo que antes se consideraba arte, en la forma en que los valores tradicionales eran desmantelados no con argumentos, sino con burla, con cinismo, con una indiferencia calculada que destruía todo intento de resistencia, y lo que empezó como una transformación cultural terminó convirtiéndose en una transformación psicológica, un experimento en el que la mente de millones de personas fue reconfigurada sin que nadie lo notara. No se trataba solo de cambiar la estética de la sociedad, se trataba de cambiar su estructura mental, de hacer que la gente aceptara la degradación no como un problema, sino como una evolución, como un progreso, como un signo de que el mundo estaba avanzando. Pero aquí está la gran mentira. El mundo no estaba avanzando, solo estaba perdiendo su identidad, su esencia, su propósito. Se estaba despojando de todo lo que lo hacía grande, de todo lo que lo hacía humano. Y cuando la humanidad pierde su humanidad, lo único que queda es la simulación. Personas que imitan emociones sin sentirlas, que repiten ideas sin entenderlas, que siguen modas sin preguntarse por qué existen. Personas que viven en un estado de apatía crónica, que han sido tan expuestas al absurdo que ya nada les parece demasiado grotesco, que han sido tan sumergidas en la degradación que ya no tienen un sentido del contraste, un sentido de lo que es bello, de lo que es profundo, de lo que es trascendental. Esta es la era de la indiferencia, el triunfo definitivo del vacío, una era en la que las personas ya no sienten la necesidad de rebelarse, no porque estén satisfechas, sino porque han perdido la capacidad de imaginar algo mejor. Un mundo donde la mediocridad es la norma y donde cualquier intento de buscar algo más allá de lo inmediato es ridiculizado. Donde la grandeza se considera un anacronismo, donde la búsqueda de la verdad es vista como algo anticuado, donde cualquier cosa que exija esfuerzo intelectual o emocional es descartada porque el individuo moderno ha sido programado para rechazar la profundidad. Pasolini advertía que la degradación de la cultura no era accidental. Era un reflejo de una decadencia más profunda, de un declive que no solo afectaba el arte, sino la estructura misma de la civilización. Una civilización que deja de buscar la verdad, que deja de valorar la belleza, que deja de exigir excelencia. Es una civilización que está cavando su propia tumba, no porque vaya a colapsar de inmediato, sino porque ha renunciado a su propósito. Porque una vez que todo se vuelve relativo, una vez que todo pierde significado, una vez que no hay valores inquebrantables que sirvan como pilares, el edificio comienza a derrumbarse poco a poco, hasta que un día ya no queda nada. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Un mundo donde todo se ha convertido en un producto de consumo sin alma, donde las relaciones humanas han sido reducidas a interacciones superficiales, donde la política es un espectáculo vacío, donde la espiritualidad ha sido transformada en una mercancía más.
empaquetada y vendida como un placebo para la ansiedad existencial que genera vivir en un mundo sin propósito. La humanidad no se ha liberado, se ha encadenado más profundamente que nunca, no con grilletes físicos, sino con cadenas mentales, con una estructura de pensamiento que impide cualquier intento de escapar del ciclo de distracción, de anestesia, de conformismo absoluto. El problema es que la degradación es un proceso que no tiene marcha atrás. Una vez que la cultura anasa ha sido vaciada de significado, una vez que la gente ha sido programada para rechazar cualquier cosa que requiera esfuerzo intelectual, es casi imposible revertirlo, porque ya no se trata solo de cambiar las estructuras externas, se trata de cambiar la mentalidad de millones de personas que han sido criadas en la indiferencia, en la superficialidad, en la adoración del instante, sin contexto, sin historia, sin profundidad. Y cuando llegamos a ese punto, cuando la mayoría de la humanidad ya no tiene ni el deseo ni la capacidad de aspirar a algo más, la degradación se convierte en la única realidad que conocen. Pasolini entendió que el futuro no sería un mundo de represión abierta, sino un mundo de aniquilación cultural. Un mundo donde las ideas no serían censuradas porque ya no habría necesidad de censurarlas, donde la rebelión no sería aplastada porque la gente ya no tendría la energía para rebelarse, donde la esclavitud no se vería como esclavitud porque la gente ya no recordaría lo que significa ser libre. Una sociedad donde la jaula no necesita barrotes porque sus habitantes han aprendido a amar la prisión. Y en ese mundo, en ese escenario donde la mediocridad ha vencido, donde la degradación ha sido aceptada como el estado natural de las cosas, la única pregunta que queda es: ¿hay alguna salida? Si has llegado hasta aquí, significa que aún hay algo dentro de ti que no ha sido completamente absorbido por el vacío. Algo en lo más profundo de tu ser ha resistido el adoctrinamiento, ha percibido el horror disfrazado de progreso, ha sentido la angustia de vivir en una sociedad que ha normalizado su propia degradación. Y si has sentido eso, entonces todavía hay esperanza, porque Pasolini no solo advirtió sobre la destrucción de la cultura, no solo señaló el colapso del significado, sino que también dejó un mensaje oculto para aquellos que aún fueran capaces de entenderlo. La única forma de escapar es rechazar la inercia. El sistema quiere que sigas el flujo, que no cuestiones nada, que vivas dentro de las mismas narrativas diseñadas para mantenerte en un estado de distracción perpetua. Quiere que creas que no hay alternativa, que la decadencia es inevitable, que la cultura siempre ha sido así y que la historia no tiene rumbo. Pero todo eso es mentira. Nada de lo que ocurre es natural, nada de lo que ves a tu alrededor es producto del azar. Cada transformación, cada cambio en la forma en la que el arte, la política, la filosofía o incluso las emociones humanas son percibidas, ha sido cuidadosamente implantado para convertir a la humanidad en algo dócil, domesticado y vacío. Si comprendes esto, entonces ya has dado el primer paso. Has roto la primera capa de la ilusión. Pero eso no es suficiente, porque la sociedad del vacío es un ente vivo, un mecanismo de retroalimentación diseñado para que, incluso cuando descubres su funcionamiento, termines atrapado en una versión más sofisticada de la misma trampa. Te hará creer que has despertado cuando en realidad solo te ha llevado a una nueva forma de sumisión. Te hará pensar que tienes el control, cuando en realidad solo has cambiado de dogma. Y aquí es donde la mayoría fracasa, porque la degradación no se combate con más ruido, con más consumo, con más distracción. Se combate con silencio, con reflexión, con una reconstrucción radical del propio pensamiento. Solo aquellos que se atreven a romper completamente con el sistema de creencias impuesto pueden escapar. Y esa es la prueba final.
Porque para destruir el vacío, primero tienes que destruir la versión de ti mismo que fue moldeada por él. Tienes que arrancar de raíz todas las ideas que creíste tuyas, pero que en realidad te fueron implantadas. Tienes que cuestionar cada deseo, cada miedo, cada expectativa que tienes sobre la vida y preguntarte si realmente te pertenecen o si solo son ecos de una programación ajena. Tienes que aprender a pensar sin muletas, a existir sin necesitar la aprobación de nadie, a crear tu propia visión del mundo en lugar de aceptar la que te han dado. Y si logras hacer esto, si eres capaz de cortar todos los lazos que te atan a la mentalidad del vacío, entonces habrás alcanzado el punto más peligroso de todos, porque en ese momento serás completamente libre. Y la sociedad no tolera a los que son realmente libres, porque una persona que no necesita distracciones, que no cae en la trampa de la degradación, que no busca validación externa, es una persona que no puede ser controlada. Ese es el verdadero miedo del sistema. No la violencia, no la rebelión abierta, no la disidencia política. Lo que realmente teme es el individuo que ha trascendido su programación. Porque ese individuo es impredecible, no responde a los estímulos diseñados para manipular a la masa, no se somete a la dictadura de la mediocridad, no busca refugio en las narrativas prefabricadas. Simplemente existe en su propio eje, en su propio mundo, en su propia verdad. Y ese tipo de persona es la única que puede desafiar la sociedad del vacío en su núcleo más profundo. Pero muy pocos llegan a este punto, porque el precio de la libertad real es la soledad absoluta. No porque estés condenado a estar solo físicamente, sino porque ya no encajas en el molde de la sociedad. Ya no piensas como el resto, ya no vives como el resto, ya no deseas lo que el resto desea. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de que el verdadero enemigo nunca fue el sistema, ni los gobiernos, ni los medios de comunicación. El verdadero enemigo siempre fuiste tú. La versión de ti mismo que aceptó la degradación, que se dejó arrastrar por la corriente, que prefirió la comodidad de la esclavitud disfrazada de libertad antes que el peso de una existencia sin muletas. Así que ahora tienes una elección. Puedes hacer lo que hace la mayoría, seguir en el flujo, aceptar la degradación como parte inevitable de la vida, convertirte en un espectador pasivo de tu propia existencia, mientras el mundo sigue vaciándose de significado. O puedes hacer lo que muy pocos se atreven a hacer, romper con todo. Romper con la programación, con las expectativas impuestas, con la necesidad de pertenecer a algo que solo existe para controlarte, y convertirte en lo único que el sistema no puede asimilar, un individuo que ya no necesita nada de él. Si has entendido lo que acabo de decirte, sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a este canal, dale like a este vídeo y compártelo. Porque este conocimiento no puede quedarse aquí, debe expandirse. Lleguemos juntos a los 10.000 suscriptores y construyamos una comunidad que se atreva a desafiar la ilusión del vacío. Porque en este mundo solo hay dos tipos de personas: los que son consumidos por el sistema y los que lo trascienden. Y ahora depende de ti decidir en qué lado vas a estar.